Bueno, bienvenidos este tercer viernes a este podcast de Adviento. Continuamos nuestra preparación y nos acercamos a la celebración del tercer domingo de Adviento, que tenemos la lectura, por ejemplo, de Juan el Bautista, que nos anuncia la llegada inminente del Señor, este domingo de la alegría, como se lo conoce. ¿Cómo podríamos capaz ponernos un poquito en contexto en referencia a eso? A ver, uno de los signos que destaca este Adviento es justamente Juan Bautista, ya como el precursor inmediato de la venida de Jesús. Isaías lo había anunciado 6-7 siglos antes. Bueno, ahora Juan Bautista que dice, ese es el Cordero de Dios. Y contrasta la figura de Juan Bautista, un profeta muy riguroso y muy austero, viviendo en el desierto, vestido con pelo de camello, alimentándose con langostas y miel silvestre, con el domingo de la alegría. Uno dice, no me alegra mucho ver a Juan Bautista. Y sin embargo, la alegría de saber que el Señor está cerca. El Señor está cerca. Entonces, por eso este domingo también se puede usar la vestimenta, el color rosado, como signo de, normalmente es el morado en el Adviento, pero como para cambiar, decir, el morado muchas veces está identificado con el esfuerzo, también con la penitencia, y dijo, es una penitencia, pero que nos abre a la alegría más grande, que es la venida del Salvador, ¿no? Entonces, es Juan Bautista, pero cuidado que Juan Bautista no nos entristezca la belleza de lo que significa alégrense porque el Señor está cerca. Todas las antífonas de entrada de la misa del domingo están marcadas en esa clave, la invitación a la alegría. Claro, y bueno, también preguntarnos cómo podemos mantener esta alegría que mencionaste tú en este tiempo también que de dificultades o de dificultades también sociales, personales. A veces es muy difícil como encontrar como ese punto de luz que hablábamos hace un rato de alegría en este tiempo también. Bueno, para aumentar el contraste, ¿no? Se me ocurre la figura de Job. O sea, más tristeza todavía. Pero bueno, como que en ese anunciar la llegada del Señor, o qué es lo que queremos, como que ese encuentro que deseamos, ¿no? Con tanto el corazón, y como que nos da alegría, y esto de las dificultades, como que bueno, ver también en la persona de Job que nos puede alumbrar, ¿no? Y lo que creo es, ahora cuando decías, se me ocurrió él cuando decías dificultades y esas cosas, ¿no? Pero lo que pasa, y me parece que también está bueno porque nos adentra un poco en el lema del Adviento para este año, como de la arquidiócesis, ¿no? Como que de la pequeñez, es que cuando a Job le pasan todos sus males y todo su sufrimiento, él ya conoce el poder de Dios. Entonces, como que el intríngulis ahí un poco en el libro de Job es como él conoce el poder de Dios, pero quiere como conocer a Dios en su bondad, como que en su amor, en su corazón. Y es como lo que quiere, protesta porque lo quiere ver como desde el amor y desde la bondad, no desde el poder que ya lo conoce. Y como que muchos autores clásicos, cuando interpretan esto, interpretan como que, bueno, Dios se le presenta con todo el poder y le dice, ¿dónde estabas vos cuando yo creé todo esto? Y él como, bueno, perdón, ¿no? Se calla la boca. Se calla la boca y es como, bueno, y en realidad lo que hay que ver es, bueno, cómo Dios se presentó realmente, ¿no? Porque si no, Job no es, el libro de Job es tan rico artísticamente que es obvio que no fue como, yo sabía tu poder, ahora sé tu poder y eso me hizo cambiar. No, ¿qué es lo que realmente lo hizo cambiar, no? Y entonces ahí me parece que es como esa alegría de cuando Dios empieza a describir cómo trata su creación y cómo trata al mar, que es como, ni siquiera es algo inanimado, ni siquiera es un animal, es el mar, ¿no? Y entonces como que lo arropa y dice Dios, y yo lo arropé, y como que no dejé que como que sus olas salvajes se fueran del contorno que habíamos delimitado, pero como arropándolo como si fuera un padre, ¿no? Y eso es como donde Job empieza a realmente ver el corazón de Dios, como en esa paternidad que tenía hasta con los seres inanimados. Después ni que hablar cuando empieza que cuidaba los huevos del avestruz porque era una madre distraída. Y entonces, claro, o sea, imagínate que podría haber dicho, y bueno, yo con mi poder, sí, el ecosistema, y entonces los huevos del avestruz sirven para que el gato se alimente y todo es un mundo perfecto que tú ni te das cuenta de lo que es la perfección. Y no,
Y por el contrario es como, no, yo lo cuido porque la madre está distraída y lo cuido como un padre. Entonces, él ahí es que empieza a ver como que realmente el corazón de Dios, como que la bondad es lo que hace que él como que caiga así como al fin mis ojos te vieron. Eso era lo que esperaba, eso es lo que al fin lo saca del sufrimiento que tenía. Entonces, bueno, poder en ese desierto o en ese como dificultad, decir, Dios, te estoy buscando con todo mi corazón, y ahí es como el encuentro, ¿no? Te estoy esperando. A mí una cosa que me hacía pensar, escuchándote, y tu pregunta sobre cómo mantener la alegría, creo que tenemos un desafío grande nosotros, los cristianos, también en el contexto cultural nuestro, Uruguay, que no nos caracterizamos demasiado por la alegría. Está el dicho ese, más triste que un uruguayo contento, ¿no? Y bueno, ¿cómo nosotros los cristianos somos portadores de una verdadera alegría? Y ojo, cuidado con las diversas manifestaciones de la alegría, porque hay veces que hay alegrías que dice, prefiero que no se manifiesten, ¿no? Es decir, la manifestación de la verdadera alegría, ¿no? Y me acordaba cuando vos preguntabas, me acordaba muchísimas veces en la palabra aparece en situaciones difíciles, no temas, yo estoy contigo. Es decir, la realidad de la presencia de Dios con el profeta, con María, con los apóstoles es, yo estoy contigo, no temas, ¿no? Entonces, enfrente a una cantidad de amenazas que pueden disolver nuestra alegría, no temas, yo estoy contigo. Y así me anticipo y hago, ¿cómo se llama ahora? La programación. El spoiler. El spoiler del viernes próximo, porque va a ser María, ¿no? Claro. Entonces, no temas, María. Has hallado gracia delante de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cómo esa presencia del Señor es la que es sostén también de la verdadera alegría. Sí. Ahora me quedaba pensando en lo que nos comentaban los dos justamente, ¿no? Y María hacía referencia a la alegría, además de que Dios Todopoderoso, que el más grande se hace pequeño justamente para acompañarnos, para salvarnos. Bueno, ¿y nosotros qué? ¿A qué estamos invitados en el marco de esa alegría, de saber de que Dios está con nosotros, que se viene, que se acerca? ¿Será eso capaz alguna invitación a la conversión personal, o a qué estamos llamados en ese contexto de alegría? A ver, yo creo que tenemos un debe nosotros como iglesia es decir, tenemos el Evangelio y no nos damos cuenta de que el Evangelio, es decir, es buena noticia, es alegre noticia, ¿no? Y sabemos los porcentajes que tenemos acá en Uruguay de fe. Y no es para hacer proselitismo, pero ver gente amargada, y muchas veces amargada porque no le llegó el anuncio de que, mira que sos amado. Mira que sos amada incondicionalmente. Mira que Dios te cuida y está contigo. Y está particularmente en las situaciones más difíciles. Entonces yo creo que una conversión no es solamente una conversión para mirarme para adentro y ver, a ver qué cosas tengo que cambiar, sino también esa conversión colectiva de que había un publicista que decía, ustedes tienen el mejor producto y no saben venderlo, ¿no? Entonces, y es verdad, es decir, y es gratis, no lo vendemos, ¿no? Pero nos lo quedamos. Entonces yo creo que ahí tenemos un debe, que es también parte del impulso que el Señor nos hace para decir, yo estoy contigo. Bueno, ¿cómo encuentran caminos para anunciar y para hacer llegar a los demás esta presencia del más grande que se hace pequeño para que no lo temamos? Claro, sí, bueno, y también como que siento que se refleja esa humildad en ese Dios grande que se hace pequeño y vulnerable entre nosotros. ¿Cómo nosotros podemos imitar esa humildad y ese servicio a los demás en este tiempo de Adviento? Qué pregunta, ¿no? Sí. Y bueno, yo en lo personal, como que para mí rezar por la humildad es tan importante todo el tiempo, ¿no? Para poder imitarlo en cierto sentido. Pero bueno, y uno no puede como internalizar lo que no conoce. Entonces,
o sea, si queremos realmente crecer en humildad y que sea la humildad de Jesús, es como internalizarnos más en conocerlo, pero no conocerlo a modo distante, ¿no? Como que acompañar todo lo que podemos conocer de él en este tiempo de Adviento, de su nacimiento, de sus papás, de todo lo que nos presenta como el pesebre, pero acompañarlo también de una cercanía, porque si uno, a ver cómo explicarlo, si uno quiere imitar a alguien solo como si fuese una figura distante, es casi como cuando un niño se pone a hablar como Dora la Exploradora, porque para él es una figura distante, claro. Entonces la imita y habla igual, ¿no? No quiero imitar a Dora porque ya ni me acuerdo, pero como cuando un niño realmente crece en virtudes, es porque el papá estaba al lado, y eso es como el Espíritu Santo Paráclito, ¿no? Que literalmente en griego es como está a nuestro lado. Y ahí es donde uno realmente puede internalizar, cuando está el referente al lado, lavándose los dientes, no simplemente imitándolo como una figura distante. Entonces, me parece que poder ver a Jesús contemplándolo en su escena del pesebre, pero también junto a nosotros, Espíritu Santo, ayudándonos a internalizar, en este caso, la humildad. Sí. Bueno, eso. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Bueno, Muy eso. bien. Nos vemos el viernes. Perfecto.